Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yarlin Díaz Arrieta, soy estudiante de Comunicación Social en el CEAT Medellín. Les muestro mi documento de identidad y pues hoy les hablaré sobre la fase 4, conclusión del curso de cultura política. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, la temática que yo escogí fueron las protestas estudiantiles en Colombia. Estas son una forma eficaz y de gran alcance que poseen los estudiantes para expresar sus ideas e inconformidades, al congregarse en actos públicos con gran número de personas. Algunos mitines suelen pasar del pacifismo a la violencia. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Bueno, estos para mí tienen mucha relación. Son dos conceptos extremadamente afines, casi sinónimos. Nuestro país se convirtió formalmente en uno de los países más democráticos del mundo. La Constitución Política Colombiana, creada en 1991, buscó garantizar un sistema político que formará escenarios participativos para todo el país, que posteriormente sembrará credibilidad y confianza del colectivo nacional hacia el sistema político colombiano. Adoptó la democracia participativa como respuesta a la práctica restrictiva de la participación de los ciudadanos colombianos, porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado, porque este año 2019 el gobierno nacional presentó a la opinión pública la propuesta de la reforma de la Ley de Educación Superior, Ley 30, después de 18 años de la expedición de la Ley 30, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia. ¿Por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? En nuestro país, el tema principal por qué se desarrollan las protestas estudiantiles es debido a que los estudiantes exigen de que los recursos no son suficientes para resolver el déficit de las universidades. Aumentar el presupuesto tanto de universidades públicas como de privadas le permitirá al país avanzar en sus niveles de equidad, competitividad y productividad. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, la investigación se realizó en la temática de las protestas estudiantiles a nivel de la educación en Colombia por el presupuesto de la educación desde marzo del 2019. Colombia en los últimos años se ha enfrentado a diversos problemas con las protestas estudiantiles, en las cuales se han unido las universidades, los estudiantes de todo el país a nivel nacional, perturbando a muchos sectores, formando inconformismo. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, Colombia en los últimos años se ha enfrentado a diversos problemas con las protestas estudiantiles, en las cuales se han unido las universidades, los estudiantes de todo el país a nivel nacional, perturbando a muchos sectores, formando inconformismo. Los estudiantes de todo el país se han hecho apreciar a través de las protestas, exponiendo su rechazo por las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Bueno, miles de estudiantes colombianos de universidades públicas y privadas protestan por todas las calles de las principales ciudades del país en rechazo a la corrupción educativa, exigiendo que el gobierno cumpla con acuerdos suscritos. Estos siempre terminan en pequeños enfrentamientos entre la policía y encapuchados. Muchos de estos se llevaron a cabo en el año 2018, mientras los sectores llegaron a un acuerdo con el gobierno, tras lograr que se adicionen 3,4 billones a la educación superior pública a lo largo de 4 años. Los estudiantes siguen marchando por conseguir 580.000 millones más para cerrar el 2018. El 8 de noviembre, otra protesta. Bueno, esta se dirige a la calle 100 en Bogotá entre las 2 y 4 de la tarde a hora pico. Tanto en la capital como en otras ciudades se presentan múltiples disturbios.
El 15 de noviembre, estudiantes convocan a otra protesta de los libros y lápices. Para volver a la mesa, exigen que este ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ellos buscan que el gobierno les dé 580 millones a las universidades públicas para terminar el semestre y 3,2 billones adicionales para el funcionamiento. Y el último que tenemos todos presentes fue el del 21 de noviembre, cuando se convocó a un paro nacional. Este fue convocado por sindicales obreros, estudiantes universitarios y la sociedad civil, incluso cantantes como Carlos Vives, Adriana Lucía y Goyo de Choquitao, además de la Miss Colombia de 2019, María Fernanda Aristizábal. Manifestaron su apoyo y participaron a la jornada de protestas en todo el país. ¿Cuál es el contexto de la temática? Bueno, el contexto actual de la temática hoy en día, han estado interrumpidas debido a que el COVID-19, que ha sido una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Antes que apareciera esta pandemia, se tenía un histórico que hubo 3 protestas. 13 de enero de 2020, 16 de enero de 2020 y 21 de enero del presente año. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Bueno, en relación con la temática investigada se encuentran una insuficiencia de cultura política en la sociedad colombiana que resulta en la escasa participación de la ciudadanía, especialmente en los estudiantes vinculados a las marchas o protestas en Colombia. Los estudiantes intentan construir propuestas de organización social y formar alternativas de participación en espacios donde desean hacer sentir su voz y generar la capacidad de tomar decisiones en favor de uno de los intereses colectivos. La participación de los estudiantes en las instancias de decisión es muy limitada. Los espacios para que su voz se escuche y puedan tener una interacción directa con el Estado son prácticamente nulos. Ha sido uno de los sectores que más ha sufrido en carne propia los efectos adversos de las reformas que el gobierno ha implementado en el país. Como el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia. Bueno, desde mi punto de vista, como se viene desarrollando las propuestas o marchas estudiantiles en Colombia, estas hoy en día generan inestabilidad e inconformidades. Es por eso necesario seguir trabajando por una cultura política que le permita mayor construcción a la democracia. La desesperación de muchos estudiantes implicados es muestra oculente de que la democracia carece de presencia viva en nuestro país. La mayoría de estas determinan hasta dónde es democrático, cumpliendo porque es una ley y no por convicción. Lo ajustan a un momento, a una situación espacio-temporal, disminuyendo así la democracia. La perspectiva es algo desolador, pero también se visualizan posibilidades de esperanza. Finalmente, debo exponer qué conclusiones generales le deja el desarrollo de la investigación en relación con la cultura política, la democracia y la participación social en Colombia. A lo largo de la historia ha existido en la sociedad una apatía frente a los fenómenos políticos que se desarrollan, ya sea a nivel local o a nivel nacional. Ellos muchas veces se deben a la cultura del territorio en que se vive. Cuando se habla de democracia se hace referencia a un gobierno donde el poder descansa en el pueblo. Y qué mejor que la cultura política como medio para legitimar a los gobernantes que han sido elegidos por el pueblo, para que representen sus ideales y salvaguarden el interés general. Y la participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de las comunidades. Conclusión, la cultura y la política tienen una estrecha relación. Son interdependientes y juegan un papel importante en el
direccionamiento de una sociedad. La cultura política es fundamental para estimular la participación social y ésta se fortalece a través de la educación como medio para sembrar en la ciudadanía el interés en la política, incluso desde la edad escolar. La marcha de los estudiantes se volvió un clamor nacional. Hoy en día los estudiantes se movilizan no solo para pedir más plata para las universidades públicas, sino para exigir un nuevo modelo de educación superior y para que la educación sea un derecho. Muchísimas gracias.